¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la edición de hoy de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Total, cobertura nacional. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Hoy, como habíamos anunciado desde el día de ayer, hemos establecido contacto con la ministra de Educación, Maruja Gorday, para que nos explique un poco todo lo que significa el regreso a clases de manera semipresencial. Está con nosotros, como todos los días, don César Ruilova también, para compartir en este espacio. Bien, gracias, ministra, por acompañarnos. Vamos a comenzar inmediatamente. Se toma la decisión de un retorno semipresencial a clases en un número puntual de planteles educativos en la geografía nacional, un pequeño número de planteles. Se genera un debate de rechazo principalmente de docentes y de padres de familia. Se pone en punto suspensivo la decisión, se hacen los análisis y luego, a través de un decreto, se hace un anuncio de el retorno a clase de manera semipresencial. Hablemos de este escenario que provocó que se reevaluara el tema y cómo va a ser ahora. Ahora sí, buenos días, don Álvaro, y un saludo a don César Ruilova. Bueno, efectivamente, se dieron algunas situaciones que nos lleva a esa modificación. Primero que todo, se hace un anuncio de que nosotros habíamos elevado al Ministerio de Salud la solicitud de iniciar ya un retorno presencial en virtud, Álvaro, de que al 12 de abril ya nosotros teníamos más de 400 centros educativos que estaban abiertos en esas modalidades que el mismo decreto que regía el año lectivo 2021 establecía que se podían tener como tutorías, acompañamientos específicos, visitas, recibir material en la escuela, recibir clases modelos y en virtud, y esto yo quiero que quede muy claro en la ciudadanía, ese acompañamiento lo hemos tenido con las autoridades del Ministerio de Salud. Yo le tengo que dar las gracias, además del ministro y la viceministra, a la doctora Valdés y la doctora Cruz, quienes además de ser pediatras son epidemiólogas y han estado acompañándonos en este proceso. ¿Qué implicaba esto? Que en esos 400 centros educativos del sector particular y oficial, donde ya se había dado la apertura que los chicos iban a buscar sus materiales, a recibir las tutorías y todo lo que se daba en el escenario educativo en forma pues presencial. El estudiante estaba con el docente, grupos mínimos controlados. No se había dado un aumento de contagio. Dos, cuando se hace el decreto ejecutivo en enero para el año lectivo, nunca estuvo contemplado el tema de la vacuna. Ustedes saben lo que ha ocurrido en nuestro país con el despacho de las vacunas por las diferentes casas comerciales y por el otro lado, las fases en las que estaban ubicados los docentes. En virtud de esta situación, y como usted muy bien lo dijo, se generó rechazo, se generó un debate, pero sí es importante resaltar que esa primera fase arrancaba en esos corregimientos, en esas zonas escolares y en esas comunidades donde la tasa de contagio ha sido baja o nula. Y yo me remito a Herrera, a Los Santos, Darién y la comarca en Verá, que es lo que hemos estado pues comunicando. Quizás nos falta comunicar mejor, esto es parte de todo un aprendizaje. Y se hace la propuesta, nos instalamos una mesa más ampliada donde incluso participa el señor presidente y nos solicita por un tema de seguridad y bioseguridad, y yo le doy las gracias a Dios y a él, que ese proceso que ya se había arrancado paralelamente, porque ese mismo día arrancaba las vacunas en algunas regiones de Panamá Centro, pudiera ser parte o que fuera parte tal cual lo establece el decreto ejecutivo que rige el retorno semipresencial y que pudiéramos garantizar la vacunación del personal docente, todo lo que implica directores, subdirectores, supervisores y del personal administrativo. Ahí es donde está el valor agregado de este diálogo que se genera. Incluso yo vi la encuesta que usted publicó en sus redes y prácticamente es la información que nosotros tenemos, 60-40, 70-30, pero creo que es un tema de generar la seguridad y el tema de nosotros proveerle vacunas
a la comunidad educativa. Cuando hablo de comunidad es los que van a estar en la escuela, los docentes y el personal de planta, va a generar más confianza del padre de familia y del propio docente, don Álvaro. Bien, se hablaba de una cifra de, leí ayer, más de 11.000 docentes vacunados hasta la fecha a nivel nacional. Señora ministra. Correcto, ya al día de hoy podemos hablar con exactitud más de 12.000, pues por la vacunación que se dio entre viernes y sábado. Y la meta esta semana es cubrir el 8.4 y el 8.7, que es las áreas más densamente pobladas a nivel de personal docente y administrativo en Panamá Centro, como lo es Bellavista, Betania, Ancón, Caledonia, Chorrillo y el área de Panamá Este, que inició el día de hoy y que ayer tuvo un simulacro. ¿Cuál es ahora la incorporación de una nueva estrategia? Es identificar, y ya tenemos aquellas escuelas que iniciaron, y tengo que decirle algo, don Álvaro, el 70% de los centros educativos que habían iniciado ya en esa modalidad es donde los niños no tienen ni energía eléctrica ni conectividad, y obviamente se le dificulta a ese docente generar ese proceso que el año pasado fue todo un reto para no poner otro calificativo. Y son escuelas multigrados. Así que en medio de todo esto nos dice el señor presidente, utilicemos tu línea base de las 400 escuelas abiertas, vamos a iniciar con 100 donde la tasa de contagio esté baja, y nosotros todo eso lo tenemos plasmado en el protocolo de bioseguridad, y arranquemos en esas escuelas. De nuestras 100 primeras escuelas, que Dios primero arrancan el lunes 31 de mayo, el 71% son escuelas multigrado. Te estoy hablando de un docente y máximo un administrativo en los casos más esporádicos, porque la mayoría son escuelas multigrado con un docente, con 9 alumnos, con 8 alumnos, con 14 alumnos, con 20 alumnos. Entonces es importante que la ciudadanía sepa de que esa era parte de la estrategia. Nosotros no íbamos a hacer nada. Primero, todo lo que estamos haciendo está haciendo con el acompañamiento del MINSA y nuestras autoridades, pues a nivel ya del presidente de la República. Y dos, nosotros lo estamos haciendo en forma voluntaria con el padre de familia, incluso con ese docente que no está vacunado aún. Él decidió y tomó la actitud de decir, yo necesito estar en contacto con mis niños. Y yo le estoy hablando, don Álvaro, son estudiantes que van 3 días a la semana o 2 días. Posiblemente ahora con la semipresencialidad puedan ir los 5 días, 2 horas al día. Y eso lo va a determinar la comunidad educativa, porque en medio de todo esto estamos logrando que la comunidad educativa se empodere para arreglar las escuelas, para que la escuela vuelva a ser ese centro de acogida, de un entorno seguro, para que incluso haya esa colaboración, no solo del padre de familia, sino de los vecinos de la comunidad, y que podamos retomar eso que quizás hace 20 o 30 años representaba una escuela en una comunidad educativa, ya sea de área urbana, de área rural o de área comarcal. Ministra, específicamente, y voy con César desde este punto, ¿cómo va a ser ese regreso gradual semipresencial? Denos ejemplos, porque hay salones de clases en este país, en el sector público, que tienen más de 30 estudiantes. Y ahora yo no sé si va a ser mucho más producto de la migración que en algunos sectores se ha dado del sector privado al sector público. Van a ir un grupo un día, otro grupo otro día. ¿Cómo sería? Yo te voy a poner la escuela que visité en Llanos de la Cruz, una escuela con 15 estudiantes, estuve ahí. Esa escuela, desde el mes de octubre que establecimos la obligatoriedad de tener, cuando digo establecimos en consenso, los comités escolares COVID compuestos por la comunidad educativa para decir cómo se va a hacerle frente al tema del COVID, a mitigarlo, a reducir los riesgos, e inclusive si encontráramos un caso de COVID en la escuela o en la comunidad, qué acciones hay que tomar. Dos, esa escuela adopta el protocolo de bioseguridad y dice, bueno, nosotros tenemos 1 o 2 salones, estas son las condiciones que tenemos, vamos a tomar la temperatura en la entrada, o la vamos a tomar en la entrada y la salida, o el niño debe venir, le vamos a hacer el hisopado al docente, que se los hemos estado haciendo. Y 3, establece el plan de retorno. Eso, como quien dice, es el plan A, lo básico. Ya tenemos
el 80% de las escuelas con sus comités escolares y sus protocolos adaptados. Paso 2, y me encanta porque yo creo que es la manera de poder transmitirlo. Identificamos nosotros las escuelas con el director regional. Recuerde que tenemos 16 direcciones regionales y yo siempre le he dicho, ustedes son los ministros en esas regiones educativas, ustedes articulan lo técnico, lo administrativo, lo político, el gobierno local. Se identifican las escuelas que, por cierto, ya están en una lista de 427 y vamos, ya te puedo decir hoy, 19 de abril, que llevamos más de 600. Es que mira, Álvaro, esto ha ocurrido en el resto de los países y este es un proceso que genera confianza. Se le hizo la encuesta a los padres dijeron, sí queremos que vayan. Mi niño el año pasado de primer y segundo grado necesita aprender más. El maestro sabe que en comunidades de esta naturaleza que te estoy hablando, ha sido muy difícil esa vinculación o esa interacción docente-estudiante para generar los aprendizajes. Estamos recomendando que sean los estudiantes de educación inicial de los CEFACEI, prekinder, kinder, primero, segundo, tercer grado, que es donde tenemos nuestra deuda como país, recomendando que sean graduandos, recomendando que también sean estudiantes que requieran apoyos específicos, chicos con alguna condición de discapacidad u otra condición X. Estamos trabajando, el tercer paso sería esa sensibilización al padre de familia y paralelamente verificar que se cuente con esos insumos de bioseguridad. Hay mucho debate sobre el FESE y yo vuelvo e insisto, tenemos 52 millones de dólares en saldo FESE. Ahora, con todo esto, se ha armado una alianza de ONG, sector empresarial, sector privado, organismos multilaterales que nos han dicho, díganos qué necesita las 500 escuelas para nosotros darles el apoyo. El consentimiento informado del padre de familia. El padre va a decir, sí, yo quiero que el estudiante Álvaro Alvarado asista de manera semipresencial. Así lo estuvimos haciendo con las tutorías. 2, el punto 6, el proceso de vacunación. Ya nosotros hemos identificado las 9 regiones educativas donde llevamos la mejor práctica. ¿Por qué? Cuando digo la mejor práctica es porque la tasa de positividad se ha mantenido muy baja. Paso 7, publicamos paralelamente en nuestro portal las escuelas que van solicitando y que vamos ya, esto debe estar listo para fin de mes, una plataforma para subir los protocolos, los planes de retorno y que sea transparente lo que se está haciendo. Aquí no se está obligando al padre de familia ni estamos poniendo en riesgo a nadie. Esto se está tomando con nuestras autoridades de salud. Y por último, mantener ese reporte semanal al Ministerio de Salud, estableciendo un monitoreo y estableciendo los sistemas de vigilancia, así como nos ocurre a nosotros en el día a día en medio de vivir esta pandemia. Luego cerramos ese ciclo en 15 días con encuesta. La idea es que la escuela arranque los primeros 15 días, suspenda una semana, se evalúe y los niños retornan. Bien, si tengo 30 estudiantes y tengo 3 salones, yo tengo que ver la capacidad que tiene la escuela en cuanto al aforo de los estudiantes. Nuestro protocolo habla de 2 metros de distanciamiento entre una silla y otra y en todas las actividades tal cual lo estamos viviendo nosotros día a día. Todos esos elementos de la cantidad de aforo de las actividades. ¿Qué es educación semipresencial? Darle continuidad a tu plan de estudio, a tus asignaturas del currículo priorizado y desarrollar las actividades que requieren más acompañamiento del docente. Quizás una explicación a un estudiante de sexto año de física, de química, a un niño de primero y segundo, todo lo que es el proceso de apresto, que posiblemente no sea fácil trabajar en casa, y se le dejan las asignaciones, yo no llamo tarea, o el complemento de las actividades para que trabaje a distancia. Por eso hablamos que es semipresencial. Estás por un periodo de tiempo y no estás. Hay escuelas que nos han dicho que van a llevar a los niños todos los días 3 horas.
Hay otras que nos han dicho, vamos a llevar a los grupos de primero 2 días a la semana, 4 horas y retornan a la semana siguiente. Y le hemos dado la potestad. Y esto es importante. Esto no es entregar un problema como lo han querido decir algunos sectores. ¿Por qué? Porque el director, el supervisor y el director regional de cada centro educativo conoce la dinámica. Nosotros desde acá, desde Cárdenas, donde estamos dando los lineamientos y bajando todo el marco de trabajo, no sabemos lo que pasa en la escuela Nuevo Bijao de Darién, lo que pasa en la escuela Belisario Porra de los Santos, lo que pasa en la escuela Morazán de David. Por el otro lado, tengo que decirte que de las primeras 100 escuelas, el 90% de las escuelas son escuelas oficiales, son 9 escuelas particulares que ya han pasado por este proceso de revisión también del Ministerio de Salud, escuelas que han tenido todas las revisiones del Ministerio de Salud, y de esa 90% del sector oficial, 71% son escuelas multigrado. No vamos a tener más de 1 o 2 personas interactuando, y las escuelas multigrado en nuestro país, todos saben que más de 800 escuelas tienen menos de 20 estudiantes. ¿Y cuál ha sido el fenómeno? Nos hemos encontrado con escuelas que la matrícula era 16 el año pasado y que terminaron en 9. Que esos niños que faltan hay que buscarlos. Entonces, por eso estamos dando la apertura, porque no todos los niños tienen el apoyo de los padres de familia. Nosotros sabemos cuáles son las condiciones de nuestras áreas de mayor pobreza, de nuestras áreas de difícil acceso y comarcales, y esos niños sencillamente tenemos que lograr el vínculo con la escuela, la motivación y el apoyo con el padre de familia. César Ruilova. Buenos días, ministra. Buenos días, Álvaro. Un placer saludarlos. Ministra, el Ministerio de Educación ha podido evaluar, analizar el impacto que nos dejó el COVID en el año lectivo 2020. ¿Tenemos un panorama dónde estamos, los efectos? Porque a veces nos planteamos el retorno semipresencial, pero sin saber los efectos del año lectivo anterior, para ponerlo en perspectiva, si es que podemos seguir asumiendo que hay algún grado de normalidad con las cosas que estamos haciendo ahorita, o es urgente, inminente el retorno a clase de nuestros niños. Esa es una pregunta interesante y vamos a tratar de ser muy sencilla en la explicación. Nosotros, primero que todo, en el mes de octubre y noviembre, con el apoyo de UNICEF y de algunas regionales, desarrollamos un pilotaje en 19 centros educativos, alcanzando una población de casi 700 estudiantes y familias. Eso nos sirvió de base para poder generar este proceso, un pilotaje programado, progresivo, gradual. En esas comunidades no se dio aumento de contagio y gracias a Dios nadie adquirió COVID ni se generó. Cuando tuvimos que suspender, porque era iniciar en octubre, el 12 de octubre, que ustedes recuerdan que se da la apertura administrativa en las escuelas y que iniciaba el segundo, que era el último trimestre, íbamos a cerrar en noviembre, pero como se dio un repunte que inicia en la provincia de Panamá, San Miguelito, Panamá Centro, etcétera, tomamos la decisión con las autoridades de MINSA de cerrar ese pilotaje, pero nosotros ya pasamos por un pilotaje, la toma de la temperatura en escuelas pequeñas, en escuelas donde los padres dijeron sí y los docentes fueron voluntarios. 2, hablo de resultados. Sí, nosotros tenemos unas situaciones muy críticas. Yo te puedo decir, nosotros hemos bajado la deserción escolar de 14,000 o de 13,000, que era el comportamiento en los últimos 5 años. En el año 2015 se disparó a 15,000 estudiantes y la bajamos a 10,000, pero ustedes saben lo que implicó ubicar esos estudiantes a través de una red de retención y reinserción escolar. ¿Y cuándo los ubicamos? En octubre, noviembre, casi que en diciembre. Ahora la pregunta es, ¿qué calidad de aprendizaje hubo en esos niños? ¿Qué ganancias de objetivos esenciales hubo en esos niños, sobre todo en nuestra población de primero a sexto grado, donde las pruebas Crecer siguen arrojando que hay que fortalecer, para no hablar de deficiencia, la comprensión lectora y la matemática básica para el resto de los aprendizajes de las asignaturas del currículo? Por el otro lado, nos encontramos con estudiantes, aproximadamente 10,400 estudiantes, que
se desvincularon, porque no sé si la palabra, aunque la palabra a nivel de indicadores de deserción escolar, se desvincularon, y de ahí la propuesta de establecer el programa de aprendizaje acelerado que ya el país, el sistema educativo llevaba desde el año 2014, que se ajusta en el año 2017 a través de un decreto que se llama Educación de Primaria Acelerada, conocido por EPA, y nosotros lo retomamos y lo estructuramos para que primaria, premedia y media, el estudiante puede equiparar la pérdida por un tema que se escapó de sus manos. Y no es el tema, también decían, no, pero si él no quiso estudiar, lo van a premiar. Nosotros no sabemos lo que ocurrieron en esas casas. Ese es otro de los indicadores. El tercer indicador, nosotros precisamente el día de hoy arranca una prueba de evaluación diagnóstica para los estudiantes de séptimo, octavo y noveno, y décimo, undécimo y duodécimo grado de español y matemáticas, y poder tener una línea base de qué ha ocurrido. Ese resultado nos puede decir realmente qué pasó con los aprendizajes significativos. Los únicos indicadores que yo puedo decirte para evaluar la condición de los estudiantes es sobre eso. Sí te tengo que decir, tuvimos más de 26,000 estudiantes aún a distancia, aún en un entorno flexible, entre comillas, que reprobaron y que quedaron aplazados en las asignaturas tradicionales de matemática, física, química, en las asignaturas de matemática y español para primaria, y en las asignaturas de tecnología y otras asignaturas del área humanística para premedia. O sea que nuestros indicadores se mantuvieron en el mismo comportamiento, y aún así nosotros extendimos el programa de recuperación académica. Nosotros debemos estar ya para finales de abril presentando un informe, porque nosotros contamos con un plan de estrategia a distancia que tenía el componente académico, el componente tecnológico, ustedes saben que hemos incorporado eso, el componente de infraestructura, el componente de apoyo a los estudiantes que requieren otro tipo de recursos. Y el tema de los niños estudiantes con discapacidad es un tema que nos está afectando como país. En el diálogo que tenemos con los padres hay mucho temor de los padres de familia, pero yo vi en Herrera, en la escuela de la misma cabecera, no recuerdo el nombre, Leopoldino, creo que se llama, vi a 2 niños sordos recibiendo sus clases de comunicación con la maestra, su vocabulario. Eso no lo puede hacer un padre de familia a menos que tenga una especialización. Entonces nosotros sí, bajo esa información, que es la data que tenemos, no estamos inclusive tomando información sin data, nosotros podemos decirte que sí tenemos que dar ese paso. Y por el otro lado, además de haber asumido el compromiso como países de la red SICA y como países de la red iberoamericana, todos los países tomamos la decisión de que los niños tienen que regresar a sus escuelas de manera segura, de manera gradual, y que el papá no se sienta obligado. Entonces creo que es importante retomar de que esto no es un trabajo improvisado, esto se planificó el año pasado, tuvo ajustes, fuimos a un pilotaje. Hicimos un anuncio, es verdad, teníamos que haber tenido el feedback del ministro de Salud, yo lo reconozco, yo indiqué que era una solicitud, pero mire lo bueno que ha generado todo esto. Además de nosotros seguir con todo un apoyo de las televisoras en las teleclases, que esto es histórico en la región, y de las radioemisoras, nosotros tenemos alrededor de 335,000 docentes y estudiantes interactuando en plataforma Teams que no teníamos al inicio del año lectivo 2020, y tenemos muchos indicadores de lo que está ocurriendo en el área de tecnología, que vamos poco a poco, que requiere mucha inversión pública, que requiere mucha capacitación docente. Entonces creo que en la medida que nosotros vayamos tomando la decisión y entender que las autoridades de salud son las que están liderizando este tema de pandemia, nosotros ir avanzando gradualmente y en forma segura. Ministra, estoy viendo comentarios de varios cibernautas en la sección, por ejemplo, de si un padre no quiere enviar a su hijo al plantel educativo por un tema de seguridad o de bioseguridad, Meduca le va a garantizar la atención a ese estudiante. Y esto me permite a mí hacer un comentario, César, y a los amigos que nos están sintonizando a través de Omega Estéreo y en todas nuestras redes sociales. Señores, el escenario ideal no lo vamos a encontrar nunca. Si nosotros, como
seres humanos, como sociedad, estamos esperando el escenario ideal para mandar a nuestros hijos a la escuela, sepan que eso no va a pasar por muy buen rato que encontremos ese escenario ideal. El primer comité de bioseguridad que debe existir debe darse en el hogar. Padre, madre, hijo, hija, hijos. ¿Con qué propósito? Porque los niños a veces los subestimamos, son mucho más receptivos que nosotros mismos. Y ya esos muchachos entienden perfectamente la gravedad de la situación. Y si usted agarra a ese chico en su casa y le explica cuál es la situación, póngalo a prueba y va a recibir clases. Yo no creo que sus hijos no hayan tenido durante esta época de pandemia ningún contacto con nadie. Esos muchachos suyos han ido al parque, han ido a la playa, han ido al río, se han relacionado con primos, con amigos, de una u otra manera. Entonces, en esta ocasión yo creo que es un trabajo de concienciar a la ciudadanía, a la población, a los padres de familia. Vamos a ver cómo lo logramos. Ir retornando poquito a poco a los planteles educativos. Esperar el otro año, decía alguien por ahí. Señores, estamos apenas en abril. Tú no puedes, cuando se está hablando a nivel internacional de 3 dosis, y aquí en Panamá la mayoría no tiene ni la primera, cuando se está hablando de rebrotes, nuevamente en grandes países, en sociedades con mayor nivel de educación que nosotros, cuando todavía ni siquiera sabemos la duración de la inmunidad de las vacunas que nos están poniendo en estos momentos. Entonces, señores, tenemos que tomar decisiones. No podemos quedarnos sentados en la casa de brazos cruzados y vamos a esperar a ver para cuándo. Hay que ver qué hacemos para salir adelante, porque los principales afectados de todo esto son nuestros hijos, van a ser nuestros nietos cuando yo los tenga, todavía no los tengo, pero ellos son los principales afectados de lo que está pasando en este momento. Ministra. Sí, Álvaro, como usted decía, que los niños son más receptivos, y le digo a don Ruiloa, mire, uno de nuestros indicadores también fue ese gran paso que dio el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra, de dar la apertura a los CAIP. Comenzaron 7, 50, 70, van más de 800 niños en los CAIPs. Los niños no se han contagiado, gracias a Dios y a todas las medidas de bioseguridad de la familia y de las escuelas. Y los niños, me cuenta la ministra, mantienen sus caretas, ellos no usan mascarilla, ellos se cuidan, ellos aprendieron quizás más rápido que nosotros lo que es el nuevo comportamiento social, lo que le llaman la nueva normalidad. Yo le hablo a la nueva rutina educativa. Bien, me voy a la pregunta. Si el padre, mira, más que no sentirse seguro, yo me pongo a pensar, un niño con alguna condición broncopulmonar, un niño con alguna condición de tratamiento por cáncer, obviamente si yo fuera la mamá de ese niño, yo no lo mandaría a la escuela. Para ese niño nosotros le tenemos que tener una respuesta en el salón de clase y en la escuela. Yo quiero decirte que nosotros estuvimos en la capacidad este año lectivo de nombrar 600 instructores del programa de recuperación académica, exactamente para ayudar a todos esos niños que fueron quedando rezagados o que fueron quedando aplazados, etcétera, por el motivo que sea, y que en este momento son casi 700 docentes que estamos nombrando para el programa de recuperación académica. Me preguntan si eso implica nombramiento de docentes. Eso es una prioridad más que cualquier otro gasto en el Ministerio de Educación, y lo hemos estado trabajando con nuestra directora de Recursos Humanos, de que donde se quiera por alguna situación se puede hacer, y hay muchos docentes que ya lo están haciendo. Yo conocí a docentes en PC que me dijeron, solo vienen 9 y 4 siguen en casa, y le digo, ¿y cómo usted hace si no hay ni internet? Dice, yo voy a la casa una vez a la semana. Entonces creo que el tema es también reconocer el trabajo que están haciendo muchos de nuestros docentes. Álvaro, nosotros tuvimos más de 300 docentes que se fueron a la comarca 9, que es donde la situación de no vinculación fue mayor, fue más del 50% de los estudiantes del grupo que no se vinculó, fueron 6.000 estudiantes, sobre todo de primaria, y los maestros se les hizo el hisopado, se les consiguió el helicóptero de traslado. Allá estuvo la maestra de Mayo, la maestra de Coronte, la maestra de Valle Azul, la maestra de Aguasalud, de los que recuerdo, ¿verdad? De Chichica, estuvieron allá 4 semanas. ¿Cuándo empezaron el retorno? Miércoles de Semana Santa. Están esperando que pasen los 15 días
para retornar. Entonces creo que también es el tema de, como tú muy bien lo dijiste, de tener la capacidad de estar consciente de lo que representa para muchos sectores y muchos grupos no estar presencial. Tenemos escuelas del sector oficial con plataformas sólidas como el Beckman, y lo reitero, en este momento, más que por un tema de infraestructura, Monseñor Francisco Beckman tiene 4.000 estudiantes. Ni aunque tengamos el 25%, en este momento se ha pensado que una escuela de esa magnitud o escuelas que tienen una gran cantidad de estudiantes, pero ya tenemos información de que hay escuelas con esa cantidad de estudiantes que están atendiendo a 20 y a 15 estudiantes que no se pueden conectar y que requieren un apoyo. Hay niños que requieren más apoyo que otros. Tenemos que ver el tema de los ritmos y los estilos de aprendizaje, las diferentes inteligencias que tiene el ser humano, y no todo el mundo va a aprender conectado a una pantalla o recibiendo un módulo una vez a la semana. Por eso nosotros estamos promoviendo en forma gradual, progresiva, flexible y segura, como lo dice el decreto, este retorno. Desarrollo. Ministra, por supuesto que el concepto de confianza se construye, ¿no? Eso es una categoría que se va construyendo, y para la construcción de esa confianza entre el universo educativo de nuestro país, se ha dialogado con los padres, con los actores, porque se piensa en abstracto el mecanismo, bueno, el retorno, pero cada escuela, cada líder de cada escuela ha podido conversar con esos padres de la comunidad, si es que eso ha ocurrido, y sí llamó la atención, creo que lo habíamos conversado con Álvaro, en el hecho de que una vez está establecido el protocolo de bioseguridad y de retorno, si se ha determinado y fijado los rangos de responsabilidad de cada actor en esos protocolos. Porque perfecto no puede ocurrir nada, pero si hay que reaccionar, es importante que cada cual tenga claro cuál es su ámbito de responsabilidad para que mañana pasado entonces no se diluya ese tema, ¿no? Esos dos aspectos, ministra, si nos puede ayudar, por favor. Sí, el trabajo con padres se ha hecho desde la Dirección de Padres y Asuntos Comunitarios. Desde el año 2019 tenemos a la fecha capacitado en muchos temas y sobre todo el concepto de familia saludable a más de 14.000 padres. Sin embargo, perdón, una vez nosotros íbamos a iniciar este proceso, ellos participaron en la mesa interministerial intersectorial, y posteriormente desde el mes de enero nosotros iniciamos capacitación con padres de familia, pero sí es importante decir de que no hay confianza, de que la tenemos que construir. Inclusive yo hace 3 semanas yo me reuní con aquellos padres que están manejando una protesta de que no quieren el retorno, y cuando yo les expliqué a ellos, y yo tengo ahí testigos en la reunión, de que no estábamos hablando de las escuelas grandes ni donde estaban sus hijos, sino de esas escuelas donde no había más nada que llegar que la presencialidad, mostraron su apoyo. Inclusive por este tema de confianza, y nos gustó mucho, sobre todo le tengo que decir, don Álvaro, su encuesta fue para mí un referente. Nosotros hemos agregado al proceso que ya los papás están llevando a los niños a la escuela. Nosotros vamos a hacer una segunda encuesta de interés, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones. Posterior a esa encuesta vamos a hacer otra sensibilización a través de las redes o personalmente en el caso que no se pueda, y el ciclo que cerramos después de que la primera y la segunda semana reportamos al sistema de vigilancia de las autoridades de salud, cerramos ese ciclo con una tercera encuesta para padres, porque también queremos saber si el padre se siente satisfecho con lo que está ocurriendo, si el hijo ha tenido alguna situación, si se ha dado algún contagio en la escuela, si se ha dado un contagio en la comunidad, si cerramos la escuela porque se dio un contagio en la zona escolar. O sea, esos son todos los escenarios que nosotros vamos a tener. Por el otro lado, el protocolo sí establece los rangos de seguridad. Miren, el decreto ejecutivo establece que el Ministerio de Salud es el responsable, en conjunto con el Ministerio de Educación, de determinar la apertura y que debe tener condiciones muy precisas, como haber conformado el comité, contar con el protocolo, el plan de retorno, la vacunación de los educadores y el consentimiento del padre de familia. Cuando hablamos de nivel de responsabilidad, y vamos a ver, quiero mandar un mensaje correcto, es
de que yo como director o como maestro multigrado, en nuestras escuelas multigrado, el maestro es el director, el utility, el secretario, el que hace el FESE, todo. Él confirma de que estos tres elementos están y que la escuela cumple con todo. Viene una instancia que se llama comunidad educativa, que también tiene una responsabilidad, que es verificar que todo aquello que dice ese maestro o ese director se cumpla y que los insumos los tenga la escuela, la mascarilla o la careta, el gel para lavarse, que la escuela tenga agua. Todo lo que requiere gestión presupuestaria y financiera, nosotros somos los responsables. Y la responsabilidad del padre de familia en decir, yo mando a mi hijo en forma voluntaria, nosotros no los estamos obligando. Por eso se habla que el padre dé un consentimiento informado. Y quiero decirle, esto no lo hemos inventado, esto es lo que ha ocurrido en Chile, Bolivia, Perú, Costa Rica, Colombia, este mismo procedimiento. Inclusive el presidente, y yo lo he dicho, lo hemos agregado como país, la vacuna. Entonces, las responsabilidades están definidas en el protocolo y están definidas en el decreto ejecutivo. Y usted, estimado amigo que me está sintonizando en este momento, está cerrado a la banda. Ni el Papa Francisco que venga a Panamá lo va a convencer de algo. Usted tiene que estar en este momento con mente abierta. Y esa mente abierta significa escuchar, para eso tenemos dos oídos, y aportar, y encontrar la solución a el problema que no tiene usted. Es el problema que va a tener su hijo si usted en este momento sigue con ese rechazo y con ojos cerrados a no permitir absolutamente nada y punto. Vea que usted le está cerrando las oportunidades también a sus hijos. Busquemos fórmulas, encontremos alternativas, reunámonos con la gente del Meduca a ver qué hacemos como país para lograr salir adelante, señoras y señores, porque son nuestros hijos, repito, los principales afectados. Que no hay agua, que no hay mascarilla, que hay que comprar uniforme, que hay que comprar libros, que tengo que comprar pluma, que tengo que comprar cuaderno y no tengo plata. Señores, busquemos fórmulas. Todo se puede resolver en estos momentos. Lo importante es tener una mente abierta y actitud positiva, a ver cómo encontramos una salida a la situación que se está discutiendo. Hablemos de eso, ministra, brevemente, de todos esos argumentos que se plantean y que si los colegios particulares pueden organizarse y dar clases, ellos tienen otras condiciones, y si hay todavía pendiente docentes por nombrar en el sector público. Adelante. Sí, exactamente. Gracias. Creo que el tema es ese, tener esa capacidad de entender de que ya estamos avanzando en este proceso. El tema de la vacuna para los docentes nos da también mucha más seguridad, inclusive a mí como ministra también me da mucha más seguridad. Y quiero decirle a los padres de familia, este es un proceso gradual, lo vimos en el CAIPI. Nos pudimos estar en un foro con algunos ministros de la región y Chile, teniendo más de 8.000 escuelas, comenzó con 1.000. Luego 2.000, luego 3.000, luego cerraron 4 escuelas por los rebrotes y así sucesivamente comenzó el centro de Colombia, Bogotá, con todos los CAIPIs y ya prácticamente tienen el 50% de las escuelas abiertas y muchas ya de forma presencial regular. Quiero decirle a los padres de familia que en el decreto se dice que el uniforme no es obligatorio, entendiendo la situación económica por la que han pasado los estudiantes. Y esto es una disposición para el sector particular y oficial y queremos flexibilidad, queremos esa empatía con el padre de familia y con el estudiante y no generar ninguna discriminación porque no se tenga acceso a él. Por el otro lado, libros del sector oficial, nadie está obligado a comprar libros. Incluso hemos solicitado al sector particular que se tengan ciertas medidas de apoyo para los estudiantes en caso que no tengan libros. Nuestro currículo priorizado con las 68 asignaturas está colgado en el portal educativo del Ministerio de Educación y está siendo ya de uso y conocimiento de los estudiantes también del sector particular.
Tenemos en estas primeras 100 escuelas, 9 escuelas del sector oficial que ya han cumplido con su protocolo, con todas sus medidas de bioseguridad. Obviamente hay otro tipo de recursos y las escuelas están acondicionadas. Yo he estado en 3 de Panamá Centro y en una de San Miguelito, y ya tienen todo organizado para iniciar. Inclusive ellas están iniciando con tutorías y sobre todo dándole apoyos a niños con discapacidad, que es lo que he podido percatar. Nosotros estamos en la 8ª vuelta de concurso docente, don Álvaro. Aquí nosotros tenemos un tema de reciclaje, de nuestra oxigenación, diría yo, de nuestro sistema educativo. Concursaron 19.200 docentes para menos de 3.000 plazas. Entonces, en este proceso que se da, se abre un concurso, se cierra el otro, tenemos personas que renuncian, que no quieren ir a las comunidades donde están. Estamos en la 8ª vuelta. En esta primera quincena de abril cobraron alrededor de 1.400 docentes que aún no habían cobrado, y para la segunda de abril alrededor de 800. Sí estamos en ese proceso de nombramiento porque el programa de recuperación, de aprendizaje acelerado ha requerido nombrar más docentes, porque no queremos que ese docente que va a estar estableciendo 2 planes educativos en un solo año escolar, o sea, 2 ciclos escolares en un solo periodo lectivo, esté recargado, y estamos asignándole 15 estudiantes máximo por el tipo de acompañamiento que se tiene que hacer. Tenemos también una escasez de docentes del área científica, del área de física y química. No quieren ir a Darién, no quieren ir a la comarca, y eso se entiende y se respeta. Entonces nosotros estamos en una 8ª vuelta, se le llama así en recursos humanos, para seguir en ese nombramiento. Y yo te diría, todavía nos estarían faltando, con la información que tengo, como 400 o 500 docentes. Y se va también creando otras necesidades, como las 22 escuelas que estamos pasando de escuelas multigrado. Ellos le llaman escuela regular, aunque el concepto es escuelas completas, o sea, ya no tengo un multigrado, sino que tengo 6 grados de primaria, o que ya pasé de ser una escuela telebásica a una escuela premedia normal, o le estamos haciendo la extensión de la media para generar esa trayectoria de ese estudiante y no perderlo, que es donde más se da la caída de la cobertura. César. Sí, cierto que no podemos como sociedad darnos el lujo de enquistar una cultura del miedo. Eso nos afecta a todos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los adultos, a la población como tal, y es peligroso sostener una cultura del miedo. Sí, la prudencia, sí, las responsabilidades en las decisiones que tomamos, por supuesto que sí. El diálogo, el debate, la información transparente y a tiempo. Eso es importante. Pero, ministra, me preocupa mucho el aspecto, porque hemos hablado de la forma, de los mecanismos, los protocolos. Me preocupa mucho el tema del contenido de lo que, de la materia educativa como tal, porque no sé si nuestros maestros, nuestros profesores presumen que lo establecido hasta este momento, el contenido dado hasta este momento, se va a partir de allí cuando retornen los niños, se va a hacer algún balance en el salón de clases, porque yo todos los días escucho a mi hija en el sistema de sus conferencias, y hay niños sobresalientes que participan, que están en avanzada, pero hay niños que están, no están a la vanguardia, y a veces los profesores parten de la idea que porque esos niños caminan hacia adelante, todos están en la misma circunstancia. Entonces, qué sensibilidad se ha conversado con nuestros maestros para poder tener un balance en el contenido? Durante las 3 semanas de capacitación docente en el sector oficial, y sé que se hizo en el particular, se desarrollaron múltiples estrategias exactamente. Primero, esto recae en la capacidad de ser nosotros resilientes y de generar ese entorno resiliente de la relación maestro-docente. Y yo lo reiteré y fui criticada. Nuestros niños pasaron por un duelo, nuestros niños perdieron la escuela, el entorno seguro, perdieron un maestro que les brindara seguridad, que les brindara cariño. Los de áreas de difícil acceso perdieron su plato de comida, y que sepa Dios que otras cosas sobre la protección que tenemos de ellos. Entonces creo que esto inicia con ese proceso de tener esa empatía, de ser resilientes, de entender que los estudiantes no están con nosotros físicamente, de que esto genera los niños ya no quieren estar en sus casas.
Bien, me voy al contenido. Nosotros diseñamos con nuestros curriculistas y más de 800 docentes un currículo priorizado que se extiende a este segundo año y posiblemente al otro año. Ese currículo priorizado me identifica las competencias, los contenidos y los objetivos de mayor relevancia necesarios para promover ese un grado. Mira que no te he dicho de mayor relevancia para el grado. Es lo mínimo que tengo que tener para ser promovido y poder generar los aprendizajes del año siguiente. Yo asumo que en el año 2023 nosotros deberíamos estar entrando a nuestro currículo regular. El decreto ejecutivo estableció 5 semanas de nivelación, adaptación, reforzamiento y repaso exactamente por esa situación. Y nosotros esperamos que eso se haya hecho. Y por el otro lado, establecer una evaluación diagnóstica a partir de la 6ª semana. ¿Por qué? Porque posiblemente un niño tenga una capacidad para aprender de una manera. Hay niños que no quieren estar en la pantalla, hay otros que les encanta estar en la pantalla, hay niños que tú no les puedes mandar un documento si no tienes a un adulto tratando de instruir, sobre todo los niños pequeños. Y sobre esa evaluación diagnóstica se debe terminar de planear al menos este primer trimestre. Creo que eso es importante, de que nosotros sí estamos estableciendo los procesos de evaluación. Por el otro lado, se va a incorporar un elemento nuevo que estamos trabajando en este momento con la Comisión de Educación en una propuesta de una política de equidad digital sobre una mesa de trabajo que está muy avanzado, de nosotros estamos promoviendo el desarrollo de las competencias digitales. Si ya nosotros hemos ganado todo esto, nosotros tenemos que llevar a nuestros niños a esas habilidades que habla el siglo XXI, de la alfabetización digital, de la capacidad de tener comunicación sincrónica, entornos colaborativos. Ahora en estos espacios ya nadie trabaja de forma individual y creo que por ahí el maestro puede generar esa sinergia y esa empatía, pero sí definitivamente nosotros tenemos un trabajo como Ministerio de Educación con nuestros supervisores y directores de centros educativos de revisar qué es lo que está pasando, porque en algunos casos no hay empatía con los niños y los niños no se sienten cómodos con lo que está ocurriendo. Permíteme, Álvaro, antes que se, por favor, Dale. sobre los jóvenes graduandos, ¿hay algún sistema especial? Estos chicos van en el otro año entrar a una universidad. ¿Hay algún programa, algún tratamiento con nuestros jóvenes graduandos, ministra, por favor? Sí, se nos creció significativamente la matrícula a casi 35.000 estudiantes graduandos, la proyectada era 28.000, algunos retornaron, hubo mucha migración del sector particular, que a la fecha son 13.000 y de las cuales el 40% son estudiantes de 5º y 6º año. El año pasado nosotros pudimos tener la facilidad de tener más de 16 universidades que nos facilitaron sus plataformas de forma gratuita y ya estamos por concretar la firma del convenio para continuar con esas 16 universidades, incluyendo la Facultad de Medicina, donde siempre los estudiantes del sector oficial quedaban rezagados, o sea, el ingreso era de menos de un 15%. Entonces, para ellos se está teniendo, pero te quiero decir que de ese universo mío, solo el 50%, que fueron alrededor de 15.000 el año pasado, pudieron acceder a esas plataformas. Sí les tengo que decir algo. Nosotros hicimos una prueba final muestral y los estudiantes graduandos en esa muestra no alcanzaron el 50% de los contenidos básicos para poder culminar la escuela. Entonces, nosotros sobre esa evaluación que se hace a través de la Dirección de Evaluación, estamos buscando ya los mecanismos de apoyo, la plataforma Ester se amplía para los 16 bachilleratos, el currículo se introduce, estamos en alianzas con otras y por eso para los estudiantes graduandos se hizo la inversión de casi 8 millones en 25.000 tablets, que prácticamente ya el 90% se ha entregado, offline y online. Pero yo digo, y entonces donde no tengo luz, entonces es el tema de que tengo que regresar a mi salón de clase. Sí, ministra, aquí me hacen un comentario, no sé si lo anota para hacerla. ¿Cómo no? No es directamente como Educa, pero dice, los padres del Colegio Javier nos citaron el IFARU en el gimnasio Gran Paraíso en Ancón y no han llegado los cheques del 2021. Somos más de 100 padres haciendo fila por becas de promedios altos, me dice esta persona. Vinimos por gusto. Los cheques no han sido firmados y ya nos estamos retirando para que pase la voz. Y lo otro que me han estado preguntando de varios planteles, ¿cómo anda el tema de la restauración, reconstrucción, construcción, que son 3 temas diferentes para este año
y si hay los recursos destinados. Uno de los que me mencionan es el Colegio Papa Francisco allá en Chitré. Adelante, ministra. Sí, bueno, yo la semana pasada con la coordinación del Ministerio de Obras Públicas, que es quien es que en este momento hereda el proyecto de la unidad de infraestructura pública, que en ese momento se llama UCIP, tenemos destinado, ya nosotros hemos estado en 3 ocasiones en el colegio, y es un tema primero de subsanar algunas situaciones de la entrega, segundo, de cancelarle a la empresa, y yo lo anuncié inclusive el día viernes en una entrevista, y tercero es definir algunos temas con el personal directivo. Nosotros le reiteramos hoy al gobernador y al director regional que estaríamos allá el miércoles a las 8:30 de la mañana con uno de los asesores del presidente, con las personas del MOB, el viceministro de Infraestructura, y yo estaré pues personalmente atendiendo la situación. Por el otro lado, nosotros tenemos alrededor de más de 300 proyectos de infraestructuras por terminar, donde por la situación que hay a nivel de ingresos fiscales, tenemos que esperar los desembolsos que se vayan dando y los traslados de partida para culminar. Ahora mismo tenemos 32 escuelas por entregar, sobre todo en el área de la comarca Nove y en el área de Veraguas. Ustedes saben que el presidente instala y lidera el CONEScuela, que es el Centro de Operaciones Nacional de Escuela, para todo lo que es mantenimiento, adecuación y preparar las escuelas. En pandemia le dimos mantenimiento a 800 escuelas y la meta ahora en este CONEScuela es aproximadamente 800 escuelas con trabajos menores. Sí tenemos escuelas como escuelas en Darién que sencillamente están inservibles, o como escuelas en la comarca donde hace 2 semanas recibimos un reporte que se la llevó el viento, que vamos a tener que invertir nuevamente, o 2 escuelas del área de Soló y la escuela Boca Remedio y otra escuela que no me acuerdo el nombre, que se las llevó la corriente con el tema del ETA y IOTA, donde estamos ya en procesos de licitación pública. Lo que yo trato de decirle a la comunidad es que generemos los recursos para mantener la escuela y no estar construyendo tantas escuelas. Si la escuela llega hasta 9º grado, hagamos la extensión de la escuela media y no pensemos en construir, porque eso es muy lejano. Estamos en una situación de ingreso fiscal crítica, y ustedes saben, como país, como el resto de los países, lo que tenemos es que trabajar con los recursos, pero lo bueno de todo es que nosotros tenemos un préstamo con un organismo internacional que tiene un componente de infraestructura, un componente pedagógico. Nosotros tenemos otro préstamo con otro organismo, bueno, ya adquiridos el año 2017 y 2018, previo a esta administración, y nos han servido realmente para hacerle frente a la emergencia. Nosotros tenemos el apoyo del sector empresarial, y me permites darte el ejemplo, el SECONRO, el Consejo del Sector Occidental, que ya va a asumir más de 10 escuelas en el sector occidental, exactamente para generar electricidad, generar agua, generar conectividad, porque quieren ser empáticos. El día de mañana nosotros vamos a tener una reunión con todos los aliados, no por la niñez, los aliados por el retorno semipresencial seguro, donde más de 50 ONG nos han dicho, díganos qué necesita: mascarilla, gel, bloque, construcción, limpieza. Y era como yo te decía, Álvaro, al inicio, la escuela y la educación volvió a ser el centro de lo que realmente necesitábamos hace muchos años. Y en la medida que nosotros, y yo siempre lo digo, podamos mantener lo que hemos hecho en este año a nivel de conectividad, a nivel de material impreso, a nivel de un currículo priorizado, a nivel de un trabajo con padres y estudiantes, creo que vamos a dar ese paso mucho más rápido de lo que se está esperando en educación. Quizás se vea a mediano plazo, posiblemente yo no lo vea, pero la idea es poder dejar instalada una estructura de competencias y organizado el sistema de otra manera. Dígame. Pero mientras hablamos de esto, de todos estos esfuerzos, pero yo vi unas imágenes de una escuela en la comarca Gunayala, donde desvalijaban, destruían esa escuela. No sé si eso es reciente, si ustedes están investigando, y por qué razón, motivo, circunstancia hacen esos momentos en que lo que necesitamos es ayudar a nuestros muchachos. Sí, correcto. Eso fue el miércoles y el jueves de la semana pasada en Escuela Playón Chico, por una situación que se da de que ellos querían que se abriera la regional. El director regional pues había estado ausente un tiempo, y exactamente fue por el cerco sanitario, y hubo mucha molestia de los padres de familia, y la Escuela Playón Grande, precisamente el director del IFARU, el licenciado Meneses, está desde hoy, desde las 7 de la mañana voló para allá, porque fue por el tema de la entrega de becas.
se dieron algunas restricciones con el tema de la entrega de becas y las personas pues muy molestas rompieron las guías, desvandalizaron la escuela y definitivamente es un tema de hablar con las autoridades. Ellos estuvieron el día jueves, tuvimos la asamblea, la primera asamblea ordinaria de los pueblos indígenas y de los territorios, y ese fue uno de los temas que se abordó, y todas las autoridades territoriales iban a estar el día de allá, van a estar hoy allá y mañana buscando la manera de mediar y de poder reparar esos daños que fueron significativos. Bien. César, ¿algo para cerrar? Solo plantear que los retos son muchos y profundos, y se requiere dialogar, se requiere anticipar los problemas, se requieren ampliar los canales de comunicación con los actores estratégicos de la comunidad educativa, de liderazgo, información transparente y marchar hacia adelante. El único mecanismo, o uno de los mecanismos, Álvaro, ministra, de movilidad social es el motor de la educación. Nosotros somos, Álvaro, vivos ejemplos de ello, y definitivamente que tenemos que promover cualquier programa, protocolo que indique el retorno de nuestros jóvenes, de nuestros niños a las aulas de clase, por el contenido educativo, por el contacto humano y retornar a esa normalidad tan soñada por todos. Un mensaje final, ministra. No, sí, yo les quiero dar a ustedes las gracias porque exactamente este tipo de espacios va generando la confianza. Nos vamos aproximando a ese momento, a ese 31 de mayo, y sobre todo va informando al país de cómo este proceso no es un proceso para todos, no es un proceso obligatorio para el padre, no es un proceso que implique gastos para el padre de familia. El Ministerio de Educación asume los gastos que se requieren para esa apertura, y sobre todo que el padre comprenda que en la medida de que iniciamos este retorno, el niño va a tener mejores posibilidades de generar esos aprendizajes en el grado y en el nivel que le corresponde. Creo que es parte de lo que ha pasado. A mí me preguntaron, ¿y cómo usted se imagina el escenario del 31 de mayo? Digo, como un primer día de clase donde hay confusión, donde hay estrés, donde hay histeria, pero donde hay alegría, donde hay esperanza también. Yo creo que eso es importante. Y en la medida, don Álvaro y César Ruilova, que nosotros entremos en esto, se empieza a generar otro ciclo de actividad en el país, los busitos colegiales, los kiosquitos, poco a poco. Entonces creo que también es parte de lo que necesita el país, siempre y cuando las autoridades de salud nos los avalen. Entonces yo creo que estamos contribuyendo a generar ese ciclo, y por el otro lado, a establecer esa rutina educativa que necesitan nuestros estudiantes, sobre todo los estudiantes que tienen mayor desventaja y que tienen menos oportunidades que quizás otro grupo. Gracias, señora ministra. Sabemos que tiene compromisos esta mañana, reuniones. Así Aquí anoté todas las recomendaciones, yo las anoto. Y le voy a investigar lo del IFARU y le voy a mandar el mensaje. Gracias, gracias. Y a todos los amigos, la entrevista va a quedar en nuestro canal de YouTube, va a quedar en Instagram, va a quedar en Facebook para que puedan verla quienes no pudieron verla en este momento. Y un llamado al pueblo panameño a sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado hasta el momento. No lo tiremos a la borda. Miren, señores, somos el país de América con mejores cifras, con mejores estadísticas. Nada más miremos para el sur y para el norte y nos daremos cuenta de lo que están viviendo nuestros hermanos países, y veamos las cifras de Panamá. Por favor, hagamos las cosas correctamente y no nos descuidemos en este momento cuando ya estamos llegando a la orilla. Gracias, gracias César, y que tengan... Saludos, gracias ministra. Saludos, muchas gracias don Álvaro y don César, hasta luego. Saludos.